Dice Filipenses 1:29, que a nosotros nos es concedido, a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. ¿Y por qué? Porque escrito está que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y si lo negaremos, Él también nos negará. Pero Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros morimos con Cristo, entonces nosotros viviremos con Él. Y si nosotros morimos con Cristo, entonces es que nosotros llevamos su vituperio. Nosotros llevamos su sufrimiento para vivir conjuntamente con Él. Porque Él, habiendo cargado en su cuerpo todo el sufrimiento del hombre, ascendió en gloria a la diestra del Padre, todo fue puesto por estrado de sus pies. Hizo una promesa, y en esta promesa dice que al que venciere, Él le dará que se siente con Él en su trono, así como Él venció y se ha sentado con el Padre en su trono. Entonces la promesa es de reinar eternamente con Cristo. Esto es una promesa gloriosa, que ni carne ni sangre la pueden prometer, y que el cuerpo no lo puede entender, pero lo entiende el corazón entregado al Señor. Pero para ello es necesario padecer con Cristo. Y es la única forma de ser transformados a su imagen y a su semejanza, como dice en el libro de Efesios, en su capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que estamos llamados a alcanzar la estatura espiritual del varón perfecto. Estamos llamados a imitar a Jesucristo, como dijo el apóstol cuando dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. En una oportunidad escuché del Señor lo siguiente: solamente los que me imiten como me imitó mi siervo Pablo entrarán en mi reino, porque la Escritura lo contiene, y ella no puede mentir en ninguna manera. El hombre piensa que puede alcanzar la salvación de cualquier manera, pero no es de cualquier manera, es negándose a sí mismo para que Cristo viva en él. Pero esto no se hace de manera forzosa. Cuando se ama a Dios, esto se hace con gozo. Con gozo se lleva el vituperio, y con gozo se lleva el sufrimiento. Y dice entonces que si nosotros padecemos, nos gocemos. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Qué es padecer con Cristo? Porque dice que a nosotros se nos concede no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. ¿Y qué es padecer con Él? ¿Y qué es padecer por Él? Padecer la afrenta de la sociedad, padecer la enemistad del hombre natural, padecer el ser dejado solos por su causa, padecer el ser visto mal, padecer el que se nos sea vituperado por causa del nombre del Señor, pero siempre que lo hagan mintiendo, no diciendo la verdad, porque el juicio del corazón del hombre realmente es falso, incorrecto, injusto. Y cuando nosotros padecemos por Cristo, no nos agradamos a nosotros mismos, sino que lo agradamos a Él. Cuando nosotros predicamos, no buscamos agradarnos a nosotros mismos, no buscamos que seamos aceptos por los hombres, no buscamos que seamos aplaudidos por los hombres, no buscamos que seamos galardonados por los hombres, sino que buscamos que Cristo sea honrado, que buscamos que su palabra realmente entre al corazón para que quebrante, para que transforme, para que redarguya, para que liberte, para que salve, para que lleve al arrepentimiento. Y esta palabra no es para todos, esta palabra es para aquellos a quienes ha sido dada, aquellos que reciben la semilla de la fe que Dios pone en sus corazones. A todos, pero muy pocos la reciben, porque como dice la Escritura, no es de todos la fe. Y si no es de todos, entonces es que la fe es de unos pocos, y si es de unos pocos, no vamos a agradar a muchos, sino que realmente vamos a estar en unidad con unos pocos, porque escrito está: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Si predico a Cristo, no predico de mi propia mente, no predico de mi propio corazón, porque de lo contrario agradaría a los hombres y buscaría mi propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Pero el que busca su propia gloria, el Señor dijo, habla por su propia cuenta. Si hablo por mi propia cuenta, hablo de mi corazón.
hablo algo que vaya a agradar al oyente, hablo algo que vaya a agradar a mi prójimo, no que vaya a alimentar su alma, no que vaya a ser de beneficio para su espíritu, sino que lo vaya a agradar, sino que él vaya a brincar de la silla, sino que él vaya a darme un abrazo. Y entonces, hablando por mi propia cuenta, buscaré mi propia gloria. Pero si busco la gloria del que me envió, hago como el Señor dijo cuando dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, lo hablo como el Padre me lo dio. Y Él me dio mandamiento de lo que debo de decir. Él me dijo lo que yo debía de hablar. Si el Señor me enseñó, Él habló conmigo. Él me dijo lo que yo debía de hablar. Y cuando yo eso lo transmito, cuando yo eso lo enseño, entonces voy a buscar enseñarlo a Él. No que sea agradado, no agradarme a mí, no que sea yo galardonado por el hombre. Porque el que busca la gloria del hombre no recibe la del cielo. En ninguna manera puede recibir la del cielo. Por eso es que dice que hay de vosotros cuando todos los hombres los llamen buenos, porque ya recibís vuestro galardón, porque ya tenéis vuestro premio. Y cuando eso es así, yo no estoy agradando a Dios. Y eso es lo que acontece hoy con la mayoría de los predicadores que se han levantado a hablar de su propio corazón y de su propia mente para hablar palabras halagüeñas a un pueblo que no conoce su verdadera condición, a un pueblo que no entiende su verdadera condición delante de Dios, la cual es la peor de todos los tiempos, desde el tiempo en que el hombre fue creado sobre la faz de la tierra, porque es el séptimo nivel de la maldad en el cual se está viviendo, del cual el Señor dijo que será 7 veces peor, y de lo cual el Señor dijo que si Él no acorta estos días, los días de los líderes que han hecho perder a este pueblo, ni uno solo sería salvo. Y el predicador hoy, cuando sale hablando de su propio entendimiento, busca su propia gloria, busca ser galardonado, busca ser reconocido, busca ser alabado, busca ser llamado bueno, busca ser llamado hermoso, pero sin embargo dice que bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice que salgamos fuera a Él, a Cristo el Señor, porque Él padeció fuera de la puerta. ¿Fuera de qué puerta? Fuera de ser agradado por los hombres, fuera de la puerta del propio corazón del hombre, fuera de la puerta de mi propio corazón yo debo de salir. Por eso es que dice, porque Él padeció fuera de la puerta, salgamos pues a Él llevando su vituperio. ¿Y cómo salgo fuera de la puerta? Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. Salgo del propio campamento de mi corazón. Salgo de querer ser galardonado y alabado y aplaudido por los hombres. Salgo de mi propio deseo y entonces voy llevando el vituperio del Señor. ¿Para qué? Para padecer juntamente con Él, para padecer por Él, como dice la Escritura, que a mí se me es concedido, no solo que yo crea en Él, sino también que padezca por Él. Pero como el hombre lo busca solo por los peces y por los panes, le es muy fácil encontrar multitudes de predicadores que le van a prometer y que le van a predicar de peces y de panes, de logros, de conquistas, de triunfos, de sueños realizados. Todo lo cual proviene de la mente terrenal, carnal, animal y diabólica, porque esa es la sabiduría de la mente humana. Pero cuando viene del Señor y es revelado por el Espíritu del Señor al oído del que escucha, porque dice que mis ovejas son las que oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y si dice que sus ovejas oyen su voz, entonces es que hay que oír la voz del Señor para que Él me diga qué es lo que debo de decir. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Así busco la gloria del que me envió. Y así entonces busco su galardón. Y así entonces llevo su vituperio. Y así entonces padezco con Él. ¿Por qué? Porque no recibiré el aplauso del hombre. No recibiré el galardón del hombre. Porque la fe no es de todos, sino para unos pocos. Y el Señor vino por un pueblo que le crea. Ese pueblo es escaso. Los que le crean, bienaventurados serán. Y los que no, perecerán. A nosotros se nos es concedido, a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Esta es la palabra que nos ha sido dada. Gloria a Dios.